Retornamos con nuestra clase del día de hoy. Recordemos que estuvimos trabajando el cálculo del cuadrado y el rectángulo. ¿Te acuerdas de lo trabajado en esa clase donde desarrollamos diferentes situaciones relacionadas con el perímetro de un cuadrado y de un rectángulo? Ahora vamos a calcular el perímetro de los triángulos isósceles, escaleno y equilátero. Pero antes, vamos a repasar la fórmula para hallar el perímetro de un rectángulo. Veamos. Halla el perímetro de un rectángulo cuya base mide 30 centímetros y su altura mide 20 centímetros. 30 centímetros de base y 20 centímetros de altura. ¿Cómo puedes calcular el perímetro de esta figura? ¿Cuál sería la fórmula que vamos a utilizar? ¿Te animas? Recordemos que el perímetro de un rectángulo es igual a 2 multiplicado por la suma de la base más la altura. El perímetro del rectángulo es igual a 2 multiplicado por la suma de la base más la altura. En este caso, nuestro perímetro sería 2 multiplicado por la suma de 30 más 20. El perímetro sería igual a 2 multiplicado por 50, que sería igual a 100. Perímetro es igual a 100 centímetros. Es decir, que el perímetro de nuestro rectángulo es igual a 100 centímetros. Vamos a repetirlo. Recordemos nuestra fórmula. El perímetro del rectángulo es igual a 2 multiplicado por la suma de la base más la altura. El perímetro del rectángulo es igual a 2 multiplicado por la base más la altura. En nuestro caso, para encontrar nuestro perímetro, sería igual a 2 multiplicado por la suma de 30 más 20. Nuestro perímetro sería igual a 2 por 50, igual a 100. El perímetro de nuestro rectángulo sería 100 centímetros. ¿Viste lo fácil que te resultó? Es que ya conoces la fórmula. Muy bien, ahora vamos a aprender a hallar el perímetro del triángulo. Existen 3 tipos de triángulos. ¿Los conoces? ¿Cuáles son? Vamos a ver, piensa un poco. Triángulo escaleno, equilátero e isósceles. Ahora, mira a tu alrededor en el espacio donde estás, a ver si encuentras objetos en forma de triángulo. Muy bien, ya eres capaz de identificar las figuras de los objetos que te son usuales y nombrarlos correctamente. Ahora te dejo un reto. Encuentra en estas figuras la cantidad de triángulos que puedas tener. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuántos triángulos encontraste? Yo conté 18. ¿Y tú? Pues vamos a ver cada uno de los triángulos que encontramos. Recuerda que los triángulos se clasifican de la siguiente manera. Triángulo equilátero es el triángulo que tiene sus 3 lados iguales. Triángulo isósceles es el triángulo que tiene 2 lados iguales. Triángulo escaleno es el triángulo que ninguno de sus lados es igual.
Aquí los 3 triángulos con sus definiciones. Muy bien, pues ya conocemos los 3 tipos de triángulos que hay. Repite conmigo: equilátero, escaleno e isósceles. Ahora vamos a hallar el perímetro de cada uno de esos triángulos. Para hallar el perímetro de un triángulo, debemos sumar las longitudes de los lados. Es decir, si en un triángulo los lados miden 6 centímetros, 3 centímetros y 8 centímetros, el perímetro del triángulo será la suma de sus lados, 6 centímetros más 3 centímetros más 8 centímetros, que sería igual a 18 centímetros. En un triángulo escaleno, las longitudes de los lados miden 12 centímetros más 16 centímetros más 7 centímetros. ¿Qué debemos hacer para hallar el perímetro? Perímetro sería igual a lado más lado más lado. Perímetro sería igual a lado más lado más lado. En este caso, el perímetro sería igual a 12 más 16 más 7. Nuestro perímetro sería igual a 35 centímetros. Si debemos hallar el perímetro de un triángulo equilátero de 8 centímetros de lado, ¿qué hacemos? Debemos recordar que el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Entonces, si todos sus lados son iguales, a ver cómo podemos hallar el perímetro. Piensa. Sí, ya sé qué hacer. Si uno de sus lados es de 8 centímetros, entonces los demás lados también miden 8 centímetros. Bien, sumemos todos los lados. Recordemos que la fórmula sería la suma de sus lados, lado más lado más lado, o podríamos multiplicar por 3 los centímetros que mide ese lado. En este caso, nuestro perímetro sería 8 más 8 más 8, que sería lo mismo si dijéramos 8 por 3. Entonces, nuestro perímetro sería igual a 24 centímetros. ¡Estupendo! Ya sabes cómo hallar el perímetro de los triángulos. Ahora, escribe en tu cuaderno todo lo que acabas de aprender sobre el perímetro de los triángulos. Muy bien, has acertado en todo el proceso que hemos realizado hasta ahora, aprendiendo a determinar el perímetro de los polígonos regulares. Vamos a ver, ¿cuánto has aprendido hasta ahora? Atentos, ¿cuántos tipos de triángulo existen y cuáles son? Bien, existen 3: escaleno, equilátero e isósceles. Muy bien. Observa la televisión, la radio, el cuadernillo, el libro. ¿Qué formas tienen? Muy bien. Tienen formas de un rectángulo. Para hallar el perímetro de un cuadrado, ¿qué fórmula debes utilizar? Perímetro es igual a la suma de sus lados. Lado más lado más lado más lado. Así es, acertaste. ¿Recuerdas todo lo que hemos trabajado? Pues bien, ahora te invito a que hagamos un breve resumen para mantener fresquitos nuestros aprendizajes. En esta clase vimos cómo calcular el perímetro de los polígonos regulares cuadrado, rectángulo y triángulo.
Aplicamos las fórmulas para hallar el perímetro de cada uno de estos polígonos. Realizamos las operaciones y aprendimos el proceso. Muy bien, recuerda que si necesitas más explicación o retroalimentación, puedes contar con tu centro docente y tu maestro o maestra que te va a brindar toda la ayuda necesaria. Vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos en breve.